Dante, para ir cerrando, Sí. hablábamos en la pregunta anterior sobre el tema de Argentina, la injerencia en las Naciones Unidas. Y Argentina es un país particular en ese sentido porque es el único país latinoamericano que vivió dos atentados terroristas. Sí, sí. En 1992 la Embajada de Israel y en 1994 la AMIA. Pero en 1992 te tocó vivir algo muy particular que tardaste varios años en escribir. Sí, sí. En tu portal, el cual dirigís, la agencia El Vigía, hay un artículo que invito a que lo lean, que se llama Toc Toc Toc, donde contás una experiencia que de alguna manera demuestra, con un caso específico, el nivel de injerencia que vivía ya la República Argentina, Sí. y que de alguna manera parece trasladarse a esta actualidad cuando vemos que el presidente Macri justamente acusa a los dos países que son víctimas del terrorismo. Claro. Contanos brevemente qué pasó ese día. Ese día fue el primer atentado terrorista que había en la República Argentina. Yo estaba a 4 cuadras, el de la Embajada de Israel. Corrí, llegué, yo estaba trabajando para lo que es Canal 7 hoy, era TC en ese momento, y para Radio del Plata, para una radio. La televisión pública, digamos. ¿Qué sería era? la televisión pública? Salí para la radio durante todo el día y a la mañana siguiente tuve la ocasión de ser la primera crónica en televisión en vivo que tuvo el atentado terrorista. Fue la mía porque el programa era de 7 a 9 de la mañana, que era Daniel Mendoza, el recordado Daniel Mendoza. Mientras estábamos cronicando y relatando lo terrible que estaba pasando, en un momento determinado yo digo al aire que habían llegado efectivos de Mossad a la República Argentina y que el embajador Yitzhak Avirán había ordenado interrumpir las tareas de remoción de escombros en la embajada. Habían estado toda la noche y habían interrumpido. Había muchas versiones sobre ese famoso cráter, un tema muy largo para desarrollar, ¿no? Si existía una camioneta. Sí, yo el cráter no lo vi nunca, es decir, desde ese lugar donde supuestamente estaba el cráter, yo estaba transmitiendo en ese momento. Viene un voluntario de los tantísimos que habían ido a trabajar ese día, conmovidos por la noticia, con una pechera amarilla, y después de escucharme decir que se iban a suspender la tarea de remoción de escombros, me lleva a un sector que después yo me entero que es donde estaban los sótanos de la embajada, y me dice: Dante, escucha esto, y agarra un palo y golpea 3 veces desde allí. Prestamos atención y escuchamos 3 golpes desde adentro. De ahí el toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Desesperado voy al móvil de exteriores de la televisión pública, que en ese momento se llamaba TC, y pido salida al aire para instar al gobierno argentino que le hable a la Embajada de Israel para que no suspenda la tarea de remoción de escombros porque había gente. Bueno, pasó 20 minutos, 25 minutos, fueron muchos años, no me acuerdo el tiempo que pasó. Después me dicen que no, que el tema no iba a salir al aire, que no lo podía decir, y que me iban a explicar oportunamente de qué se trataba. Nunca llegó la explicación. Esto se convirtió en pesadilla para mí durante mucho tiempo. O sea, te prohibieron decir al aire de que vos habías Sí, escuchado que no, gente viva en el sí, sótano sí, de sí. la Embajada de Israel. Sí, porque no sabía, es decir, en ese momento, vos tenés en cuenta, Sebastián, yo no sabía si esa tarea de suspensión de la remoción de escombros era definitiva o si lo que supuse en ese momento cuando me dijeron no lo digas ahora es que en el transcurso del día se iban a reiniciar las tareas de remoción de escombros. Cuando pasaron los días y vi que no se reiniciaron las tareas de remoción de escombros, ahí me di cuenta que era más grave de lo que yo imaginaba. Llegaron versiones, se dijo que había documentación o armas en esos sótanos, se dijo que los autores del atentado partían desde dentro de Israel y no desde afuera, se dijeron un montón de cosas, nunca se esclareció el crimen, los argentinos no sabemos quién voló la embajada, yo únicamente me limito en ese artículo a relatar lo que yo viví. Vi eso en el momento posiblemente más dramático de mi carrera como periodista, que fue relatar el primer atentado terrorista en mi propio país, y que no pueda decir, porque yo no... Daniel Mendoza, el conductor del programa, murió. Yo no quiero responsabilizarlo, porque él no está, sería muy fácil decir, él fue el que me prohibió, porque no fue el que me prohibió. Yo quiero pensar que se terminó el programa, que yo lo dije faltando 50 minutos para terminar el programa, y que ellos también creían que durante la tarde se iban a reiniciar las tareas de remoción de escombros. La Embajada de Israel nunca la ordenó, y a la noche de ese día echaron al embajador.